resistividad, por favor. Déjenme decirles que los conductores eléctricos, los científicos han comprobado que ofrecen resistencia al paso de la corriente eléctrica, ¿no? O sea, ofrecen cierta resistencia. Esto ya está como calculado, ya hay unas tablas que indican la resistividad o la capacidad que tienen los conductores de oponerse al paso de la corriente eléctrica. Hacen pruebas los científicos con diferentes materiales, ¿no? Suponte esto, que son conductores, supongamos que son conductores. Lo que hacen es entonces medir esa capacidad que tienen para resistirse. Supongamos que esto que yo tengo aquí, voy a colocar un cable, supongamos que yo tengo aquí un cable. Ese es el aislante del cable y sabemos que en el interior, bueno, pues en el interior hay un conductor y este conductor regularmente está enrollado. ¿Sale? Entonces, este conductor que yo tengo aquí, lo que hace es permitir o no permitir el paso de la corriente eléctrica. ¿Sí? Sí lo han visto, ¿no? Lo que yo tengo aquí en el interior de este cable, pues finalmente es un conductor metálico. ¿Sí? Lo que me interesa es ver, cuando yo le hago pasar una corriente eléctrica, por aquí, quiero ver qué tanto se opone, qué capacidad de oponerse al paso de la corriente puede tener este conductor. Entonces, lo que permite este tema es cuantificar esa capacidad de resistencia. Pero, pues yo les digo, ya la resistividad ya tiene unas tablas, ya existen las tablas. Lo que podemos tener como variables es la longitud del conductor. Una longitud de conductor alta, pues va a generar mayor resistencia. Si yo tengo una resistencia que se está generando aquí en este conductor, pues a veces no es buena, ¿no? Porque si yo tengo un alambre de cobre, que es un buen conductor, y yo le pongo una longitud muy alta, pues entonces la resistencia va a ser mayor. ¿O qué pasa si yo coloco un área? Porque aquí también en esta sección podemos tener un área. De aquí a acá hay un área, el área de la sección transversal. Es decir, qué tan grueso es el conductor. Entonces vean que hay elementos que están interfiriendo. Yo decía entonces la longitud y el área ya son dos elementos. El tipo de material. El tipo de material también influye. En los circuitos muy especializados, por ejemplo, algunas computadoras tienen pequeños hilos de plata, pero así pequeños, muy diminutos hilos de plata, que son muy buenos conductores de la electricidad. Pero la plata es cara y escasa. Entonces lo que usamos es el cobre. Todos nuestros materiales de conducción eléctrica pues son de cobre. Entonces, estos elementos los juntamos y los colocamos en una fórmula y es esta. Vamos a poder calcular la resistencia eléctrica a partir de la resistividad del material. Nuevamente usamos esta letra griega llamada ρ. La longitud del material y la intensidad de la corriente eléctrica. Es decir, qué cantidad de electricidad, de carga eléctrica vamos a pasar por ese conductor. Si yo necesito pasar una carga eléctrica muy alta, pues utilizaré un conductor de mayor área. Si dices, no, pues nada más es para la extensión para un teléfono. Ah, bueno, entonces el cableado será muy diminuto. Por ejemplo, este cable de sus audífonos, seguramente tenemos unos audífonos similares, es muy delgadito. Comparado, por ejemplo, con este otro cable de la corriente eléctrica, ese que tengo aquí, por ejemplo, es el de mi cargador, que es más grueso. Si yo utilizara un cable delgado como el de mis audífonos para cargar la computadora, para que se recargara la batería, pues seguramente yo tendría problemas por el área de ese conductor, que es muy delgada. Entonces hay que ampliar el área.
Pero ¿qué pasa si yo quiero la corriente eléctrica para esta casa? No, pues tiene que ser más gruesa. O para un edificio. No, pues todavía tiene que ser más gruesa, ¿no? Imagínense los cables, no sé si han visto los cables que entran a la escuela, a la UVM. Entran y son cables muy gruesos, porque requiere de una demanda muy alta de energía eléctrica. La intensidad de la corriente, entonces, es alta. Por lo tanto, el cableado tiene que ser acorde a las necesidades de demanda de nuestro aparato eléctrico, nuestro circuito eléctrico que tenemos. ¿Sí? Entonces, esa va a ser la ilustración que les solicito. Cópienme la fórmula. Aquí está la fórmula. Y luego vemos que la resistencia nuevamente está dada por la letra R. Recordarán que su unidad de medida es el ohm. La letra griega ρ representa la resistividad eléctrica. La unidad de medida para la resistividad es ohm-metro. Y luego la longitud del conductor, que también es otro elemento a considerar. Se da en metros. Y la A es área de la sección transversal, que se da en metro cuadrado. Entonces, como ustedes ven, pues ya estamos involucrando varios elementos en esta fórmula, lo que nos va a permitir entonces encontrar la resistencia eléctrica con la variable de la longitud y el área de la cual estamos trabajando. ¿Sí? Entonces, un cable que es muy delgado ofrece mayor resistencia, que es muy angosto en su área, ofrece mayor resistencia al paso de la corriente eléctrica. Un cable igual, un conductor muy largo, muy largo, muy largo, también ofrece resistencia eléctrica. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a ver. Vamos a hacer el ejercicio número ¿Le puedes subir 5. tantito, por favor, a la ilustración? Vamos al ejercicio 5. Váyanlo copiando, por favor, para que quede el planteamiento del problema. Dice el ejercicio 5. ¿Qué resistencia genera un hilo de plata? 1.6 por 10 a la menos 8 ohms metro. Pero entonces yo veo las unidades. Ohm metro representa la resistividad. Ese es un dato que nos da el texto. De 80 centímetros de largo. Sí, ok. 80 centímetros de largo y 0.05 milímetros de diámetro. Entonces yo tengo ahí varios datos. Voy a subrayar los datos que tengo. Bueno, aquí me dice el tipo de material que estoy teniendo, que es plata. Aquí está la longitud. Y aquí no me dan el área, pero me dan el diámetro. Y la pregunta es la resistencia. Entonces, con esto, pues vamos a tener el orden colocando datos. Luego nuestra fórmula. Y luego la sustitución. Entonces, lo que voy a hacer es colocar la resistencia como primer dato encontrado y es una incógnita. Luego me dan la resistividad, que es 1.6 por 10 a la menos 8 ohms metro. La longitud es de 80 centímetros y el diámetro es 0.05 milímetros. Recordarán que debemos usar únicamente unidades del sistema internacional. Entonces, pues los centímetros tendremos que pasarlos de centímetro a metro. Uno tiene 100, 0.8 metros. Y los milímetros también se pasarán de milímetro a metro. Uno tiene 1000. Entonces, esto nos va a dar
5 por 10 a la menos 5. Y ya son metros. Esos datos, pues bueno, son los que ya voy a utilizar en el problema porque ya los unifiqué al sistema internacional. Entonces, lo que yo tengo aquí, pues son mis datos. La fórmula me dice entonces que la resistencia eléctrica está dada por la resistividad, por la longitud, dividido entre el área. Pero como no tengo el área, tengo que usar la fórmula de área. Área, solamente es área. Pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Entonces, integro mi fórmula. Y me dice que la resistencia es igual a la resistividad por la longitud dividido entre pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Y entonces aplicamos la ley del sándwich, extremos por extremos y medios por medios. La resistencia es igual a 4 veces la resistividad por la longitud dividido entre pi por diámetro al cuadrado. Y esta fórmula es la que estaremos utilizando. Entonces, la resistencia va a ser igual a 4 por 1.6 por 10 a la menos 8 ohms metro por 0.8 metros. Y esto dividido entre 3.14 por el diámetro, 5 por 10 a la menos 5. Y estos son metros al cuadrado. Entonces, si hacemos nuestra operación, 4 por 1.6 exponente negativo 8 por 0.8, 3.14 por 5 exponente 5 al cuadrado. Y aquí nos da 6.52.